Vamos a estar unos 50 minutitos así, hablando con Mercedes Navío. Mercedes Navío, psiquiatra, es la responsable de salud mental, bueno, la responsable es la directora, la coordinadora asistencial de la Oficina Regional de Salud Mental. Y bueno, y cualquiera que esté metido un poquito en este tema, pues sabe que es una de las referencias en materia de conducta suicida, no aquí en la Comunidad de Madrid, sino a todo nivel del Sistema Nacional de Salud. Está Diego Palao, es psiquiatra, es el director del área de salud mental del Parc Sanitari Taulí de Sabadell, y bueno, pues también tiene una trayectoria enorme en el tema de prevención de suicidio, porque es donde se hizo una de las primeras experiencias en prevención del suicidio después de la de Barcelona, la de la Barcelona capital. Y bueno, y es una persona de referencia dentro de lo que es el Departamento de Salud de la Generalitat catalana, y está perfectamente al tanto de cuál es la situación allí, de lo que se ha hecho, de cuáles han sido los resultados y qué es lo que se va a hacer en materia de prevención del suicidio, que como aquí en Madrid no es poco. Y está Adriana Goñi, ella es psicóloga, está en el Departamento de Salud del Gobierno navarro. Fueron los primeros en elaborar un protocolo de coordinación para la prevención de la conducta suicida, y bueno, también están en otra serie de cosas y que nos van a contar. Además de ellos tres, después volvemos con otros tres personas que nos vienen a hablar de la situación en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Castilla y León y en la Comunidad del País Vasco, y probablemente, si quede tiempo, yo mismo presentaré el plan de prevención de Galicia que hemos apoyado desde la Fundación y que se presentó ayer viernes en Santiago de Compostela. Lo podéis ver también en las noticias. Habéis visto que, bueno, pues hemos intentado que cada mesa tuviese un formato un poco diferente para que no sea tan rollo esto de las ponencias de 20 minutos y después pues tampoco hay tiempo para preguntar. Y bueno, pues yo voy a intentar ser un poco dinámico. Les he pasado una serie de preguntas con antelación para que las respondan, y bueno, me han pasado diapositivas de apoyo, les voy a ir preguntando, ellos van a ir contestando, y esperemos que salga bien y que sea más entretenido. Yo voy a ver si me hago con las preguntas que les he mandado, que no he tenido narices de imprimirlas, pero yo creo que lo mejor, para que nos enmarquemos un poco, sería preguntarle a Mercedes. De verdad, vamos a tener tiempo, o sea que las respuestas no tengáis prisa por contestarlas. Mercedes ha estado muy presente en lo que es la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud. Ya sabéis que esta estrategia se lanzó por parte del Ministerio de Sanidad como parte de todos los planes, de todas las estrategias en salud que saldrían después. De hecho, me parece que la estrategia en salud mental, si no fue yo creo que fue la primera. Después vino la de paliativos. Creo que es la primera que se hizo. En el año 2006 se actualizó, se evaluó en el 2009 y se actualizó. Y se sacó una actualización de la estrategia con validez hasta el año 2013. Entonces, en el año 2013, o a partir del año 2013, se creó un grupo de trabajo para la evaluación y actualización de esa estrategia. En esa estrategia nueva o actual de salud mental se incorporó, o se quiso incorporar, un objetivo referido a la prevención del suicidio. El grupo de trabajo que se creó lo coordinaba Mercedes. La estrategia finalmente no fue aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en un momento histórico que este país pues no tenía gobierno como tal, sino que estaban todos en funciones, etcétera. Y a partir de ahí, pues algunos incluso le hemos perdido la pista, pero yo creo que lo mejor es que Mercedes nos cuente un poco y nos ponga en situación, desde esa perspectiva que ya tiene a nivel central con respecto a la estrategia del Sistema Nacional de Salud, cuál es el estado de esa estrategia y qué podemos esperar en el futuro en materia de política preventiva en prevención del suicidio a nivel del Sistema Nacional de Salud.
Bueno, muchas gracias lo primero por la invitación a estar aquí y hablar de prevención de suicidio, que creo que, como todos compartimos, es esencial, y es otra ocasión más de intercambiar conocimientos y además de poner de romper el silencio en relación a este tema, que creo que sigue siendo el enemigo a batir. Andoni, no voy a poder responderte con muchos más datos a la pregunta que me haces, y no es que la rehuya, es que lo que no voy a hacer es faltar a la verdad. Pero sí que me gustaría comentarte cómo fue la fragua de ese grupo de trabajo al que has aludido, por quién estaba integrado y cuáles fueron los resultados o la propuesta de ese grupo de trabajo, que finalmente no vio la ratificación de la actualización de la estrategia, como otros relacionados con otros temas. El grupo de trabajo, dentro de la estrategia de la actualización de la estrategia de salud mental 2013-2015, estaba integrado por profesionales de la salud mental de distintas comunidades autónomas. Además, estaban representadas sociedades profesionales de aquel momento. En aquel momento estaba prácticamente naciente la sociedad que hoy nos acoge. Y además estaban representados representantes de los llamados supervivientes, ¿no?, de las personas, familiares y allegados de personas que han fallecido por suicidio. En concreto, venía por Cataluña nuestro compañero Víctor Pérez. Diego lo conoce de sobra y seguro que vosotros también. En aquel momento estaba en Sant Pau, que es una de las referencias históricas y presentes de la prevención del suicidio en España. Estaba también José Antonio, que está aquí hoy desde Castilla y León, que estaban en aquel momento trabajando en su proceso estupendo y riguroso, del que supongo que luego él hablará. Estaba una compañera nuestra, Loreto Medina, de la Comunidad Autónoma de Murcia, hablando de profesionales. Estaba una compañera enfermera de Servicios Centrales de Andalucía, Evelyn Wisin, que es también un referente en su ámbito, en pues todo lo que fue la aplicación, en este caso del proyecto Eurégenas, del que imagino se hablará posteriormente, en el ámbito de Andalucía, con una aportación de documentos que yo creo muy, muy valiosa. Y además de estos profesionales, nos encontrábamos con la Asociación de Supervivientes de Cataluña, con Celia, a quien le pedí que se incorporara a nuestro grupo y hizo aportaciones valiosísimas también. Estaba con nosotros también otra de las fundaciones en primera persona, Fundación Mundo Bipolar, con Guadalupe Morales, también muy conocida en nuestro ámbito. Y no quiero dejarme a nadie. Estaba también Javier Jiménez Pietropaolo, que es otra de las personas más comprometidas en la prevención del suicidio desde su asociación AIPIS, que luego ha recogido, ha puesto en marcha un grupo de supervivientes aquí en Madrid, que sin duda es también un referente. Creo que globalmente este era el grupo de trabajo. Espero no dejarme a nadie y si no, en todo caso, lo subsanaré en el futuro. El grupo de trabajo pretendía ser un embrión de, podemos llamarlo plan, podemos llamarlo estrategia específica de prevención, en el que había una propuesta de mínimos que considerábamos, como su nombre indica, absolutamente necesaria y vinculante en todas las comunidades autónomas, y que recogía aspectos relacionados con la mejora de la detección del riesgo de las personas, de la población de riesgo, con la mejora en la continuidad asistencial de las personas en las que esta detección estuviera realizada, y además incluía pues aspectos relacionados con fórmulas distintas, bien fuera un proceso integrado, como sucedía en el caso de Castilla y León, bien fuera el código riesgo-suicidio, como sucede en Cataluña y del que luego Diego va a hablar extensamente, o bien otros modos de funcionamiento de mínimos, como el que se había planteado en la Comunidad de Madrid. Teníamos ya una experiencia
con una prestación específica, atención a riesgo de suicidio, que en el caso de Madrid pues, recibe el acrónimo de ARSUIC. Esta era la propuesta de mínimos. Había una propuesta de máximos que recogía las recomendaciones internacionales tanto de la Organización Mundial de la Salud como de otras instancias, la Alianza Europea contra la Depresión o el propio proyecto Eurégenas al que aludí previamente, y en el que se establecían las mimbres, las líneas matrices de lo que podría ser una estrategia de prevención de suicidio a nivel nacional, que estableciera los elementos comunes a desarrollar en las comunidades autónomas en función de la adaptación a sus características y diferencias. Andoni hablaba del final de esa legislatura y de lo que sucedió posteriormente. Antes del final de esa legislatura, yo diría que en el último mes, los últimos meses, se hizo público el que esa actualización estaba a punto de salir. Había un consenso completo en el nivel de técnicos y profesionales de todas las comunidades autónomas, a propósito de que esta era una necesidad prioritaria y de que estos eran, en principio, los modos en que deberíamos de funcionar. De hecho, tanto lo que se había trabajado hasta ese momento en las distintas comunidades autónomas como lo que se ha trabajado posteriormente en Valencia, en Navarra, por poner solo dos ejemplos a los que has aludido, yo entiendo que recogen estos modos de funcionar que están absolutamente validados en otros países europeos. Ese consenso en el nivel llamado técnico profesional, que era completo, no tuvo el consenso correspondiente en el llamado Comité Interterritorial del Ministerio, en el que ya la representación de las comunidades autónomas es de otro nivel, no es del nivel profesional. Y no en relación a esta línea, sino en relación al completo de la actualización de la estrategia de salud mental. El ministro de Sanidad en aquel momento incluso se pronunció públicamente acerca de que era la primera vez que la actualización de la estrategia contemplaba una línea específica y prioritaria en prevención del suicidio. Eso hasta ese momento no había sucedido nunca, o al menos no que yo tenga conocimiento. Pero finalmente en ese Consejo Interterritorial hubo varias comunidades autónomas en las que no voy a entrar, porque este es un foro profesional y no de otra naturaleza, que no dieron el visto bueno a esa actualización de la estrategia, insisto, en general, no a esta línea específica de prevención de suicidio, en la que quiero pensar todas las comunidades autónomas tienen el deseo de trabajar conjuntamente. ¿Cuál es el paso siguiente? Hemos tenido noticia de un intento de reorientación de la misma, no en relación al tema de prevención de suicidio, que hasta donde yo sé sigue teniendo todo el consenso que os comentaba, pero sí en otros aspectos que se han planteado modificar con idea de volver a ponerla o someterla al criterio de comunidades autónomas en el órgano que así está establecido, que es el Comité Interterritorial. No tengo más información en ese sentido. Lo único que puedo transmitir es que, desde luego, desde Madrid, y me consta que desde otras comunidades autónomas, nos hemos seguido moviendo en estas acciones de prevención y creemos que ese impulso a nivel central es imprescindible. No porque las comunidades autónomas no tengan cedidas las competencias y no estemos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, como porque es imprescindible la función de cohesión centralizada en este sentido, en aras de equidad a la hora de ver qué es lo que los ciudadanos de todas las comunidades autónomas de España reciben en el sentido de la atención. No puedo contestarte más, ojalá pudiera contestarte más, ojalá pudiera deciros que el Ministerio ha retomado esa actualización
pues con un mayor grado de argumento, pero no os puedo decir eso porque honradamente lo desconozco. Entiendo que ese proceso de volver a solicitar feedback de las comunidades autónomas en relación con algunos temas concretos que no tuvieron ese consenso en la actualización de la estrategia, estará ahora en marcha y en función de cómo vaya discurriendo, pues tendremos nuevas noticias a ese respecto. Aquí estamos varios compañeros con algún tipo de responsabilidad directa o indirecta en prevención de suicidio en distintas comunidades autónomas. Seguro que todos estamos haciendo por poner este problema de salud pública que a todos nos preocupa y particularmente al mundo de la salud mental encima de la mesa de la llamada agenda política. Estoy absolutamente convencida de que eso es así. Y desde el punto de vista profesional y técnico, desde luego lo vamos a seguir haciendo, porque entiendo que es el paso definitivo a dar. Decía antes que el enemigo a batir es el tabú social y lo confirmo y lo reafirmo. Yo creo que los profesionales estamos absolutamente convencidos de esta necesidad. Y no solo los profesionales, pero luego el paso definitivo, precisamente por esta situación de tabú social a la que nos enfrentamos, requiere, yo entiendo que de voluntad, de una voluntad política con todo lo que ello conlleva, como se han abordado otras causas de mortalidad que por supuesto también considero importantes, como en muchas ocasiones hemos hablado, Andoni, la violencia de género, entre otras, o los accidentes de tráfico en los que hemos incidido y reincidido en muchísimas ocasiones. Si hablamos de la Comunidad de Madrid, si te parece, o como quieras. Pero en relación a la visión de ese grupo de trabajo, esto es lo que yo os quería decir. Bueno, esperemos que, vamos, lo que sería deseable, creo yo ya, es que ese objetivo sobre prevención del suicidio se desgaje de lo que pueda pasar con la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud y desde el Ministerio se impulse una estrategia propia de prevención del suicidio que tome como punto de referencia el trabajo del grupo de trabajo que coordinó Mercedes. Eso sería lo deseable porque si sigue a rebufo de una posible actualización de la estrategia en salud mental, nos podemos encontrar que no vamos a tener ni una ni la otra. Luego te pregunto, por supuesto, por lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Diego, a Cataluña, probablemente igual que en Navarra, creó un protocolo de coordinación que fue un poco pionero. En Barcelona, ya sabéis, que Carmen Tejedor, ya fallecida, lideró un programa de prevención del suicidio en la capital de Barcelona y después fue seguida por otro proyecto que lideró Diego y también se hizo otro luego en Guipúzcoa que nos explicará Andrea. No podemos centrarnos por cuestión de que, bueno, pues de tiempo en lo que es el propio programa de prevención que se desarrolló desde el Parc Sanitari, desde el Parc Taulí en Sabadell, porque nos vamos a centrar en lo que sirvió de embrión, que fue un poco toda esta experiencia que tenían en programas de prevención del suicidio, el embrión de lo que sería el programa Código Riesgo Suicidio, sale ya casi en catalán, ¿eh? No, o sea, Código Riesgo Suicidi, ¿sabes? Al final acabas tantas veces y como siempre está en catalán, pues al final acabas diciendo en catalán. Bueno, pues el Código Riesgo Suicidio es una especie de programa que se ha desarrollado desde el Departamento de Salud, lo que aquí es la Consejería de Sanidad de la Generalitat Catalana, y es
un programa desde el Departamento de Salud, digamos, para la red de atención sanitaria. Es decir, digamos, no es un plan es integral como el que pueda presentarnos después Begoña, no es un protocolo de coordinación intersectorial como el que nos va a presentar Adriana, sino que es un programa sanitario que empezó hace 2 años, puede ser, y lo que va a hacer Diego es contarnos tranquilamente cuáles son las características del plan y, sobre todo, cuáles son los resultados que se han obtenido, cuál es la situación actual de ese programa y un poco las perspectivas de futuro. Perfecto. Así que todo tuyo. Bueno, gracias, Andoni. Felicidades por la organización de este primer congreso de vuestra sociedad. Creo que es necesario poner en la agenda científica también, y evidentemente en la agenda política, como ha dicho Mercedes, el problema de la prevención del suicidio, que todos sabéis que es la primera causa de mortalidad externa en nuestro país, muy por encima de los accidentes de tráfico, y que por la evidencia científica que vamos acumulando a nivel mundial sabemos que es prevenible, y esta evidencia es algo que hay que recordar siempre, porque los que estamos aquí estamos todos convencidos, pero ya sabemos que entre nuestros compañeros y mucho más allá, entre otros profesionales sanitarios y la sociedad en general, esta evidencia científica, esta evidencia de lo que realmente podemos hacer no es tan así. Entonces, bueno, todos sabéis que el principal factor de riesgo para el suicidio consumado es las tentativas previas, y esto es una evidencia científica desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué no le damos o no se le da a este marcador de riesgo un tratamiento, digamos, operativo y práctico y resolutivo? Bueno, esta es la pregunta que conseguimos que el Departamento de Salud, digamos, le diera una respuesta sistémica, una respuesta de todo el sistema a través del Código Riesgo-Suicidio. Gracias a estas oportunidades que tuvimos en el Hospital de Sant Pau, con Víctor Pérez también, de aplicar el European Alliance Against Depression, la Alianza Europea contra la Depresión, y poder comenzar desde el año 2008 un registro de tentativas de suicidio y un programa de seguimiento de los casos exhaustivo en el que incluimos a todos los casos en nuestra zona, pues es una zona de 500.000 habitantes, todos los casos que se producen en la zona son seguidos de forma exhaustiva desde el año 2008 durante 12 meses y más si es necesario, pero el protocolo en nuestro caso era de 12 meses. Y estos elementos fueron los que se introdujeron en el Código Riesgo-Suicidio, no solo para nuestra zona y la zona de Sant Pau, en Barcelona, sino para toda Cataluña. A través de esta instrucción que veis aquí, desde el año 2015 y de forma progresiva desde el año 2016, todos los hospitales de Cataluña tienen la obligación de registrar en un registro oficial las tentativas de suicidio o los casos que se consideran de alto riesgo a partir de la evaluación de un psiquiatra. No es pasando una escala, no es cualquiera el que hace este registro, sino que tiene que ser un psiquiatra el que lo hace. Con esta diapositiva quería resaltar... Dime cuál, Diego. Esta que está puesta aquí, que es un programa, digamos, que se basa en una instrucción del Departamento de Salud de obligado cumplimiento, y que todos los gerentes y todos los directores de hospital saben que es de obligado cumplimiento. Ahora veremos en qué se traduce esto en la realidad. Pasa a la siguiente. Aquí veis cuál es el proceso. Os lo resumo en 2 palabras. Cualquier caso o cualquier persona que comete una tentativa o que es detectada que tiene un factor de riesgo alto, por ejemplo, que tiene una planificación suicida, a cualquier nivel del sistema de salud, no solo en urgencias, sino también en atención primaria, en los centros de urgencias de atención primaria, por cualquier agente del sistema sanitario o a través de la atención telefónica también, tiene que ser evaluado por un psiquiatra. Y eso se hace generalmente en las urgencias de los hospitales, pero también se podría hacer en los centros de salud mental. En la práctica, esta evaluación se hace en los hospitales, básicamente. Esto ha conseguido que
la atención de urgencias en hospitales secundarios en los que no hay psiquiatra de una tentativa de suicidio tenga que acabar con la evaluación por un psiquiatra en un hospital en el que sí que hay psiquiatra y esa distribución o ese mapa está perfectamente determinado para que todos los casos se puedan evaluar por un psiquiatra. El psiquiatra lo registra en ese registro, que es un registro electrónico, seguro, etcétera, etcétera, y a partir de aquí se producen dos hechos que son los elementos esenciales del Código Riesgo-Suicidio. Se prioriza una visita. A partir de ese registro se genera una comunicación al centro de salud mental correspondiente que tiene que programar una visita en menos de 10 días en caso de un adulto y en menos de 72 horas en el caso de un menor de edad. Este es un hecho fundamental porque prioriza esta atención que sabéis por un estudio que se hizo en Madrid hace ya unos años que esto no se producía. Las personas que tienen altos riesgos después de haber cometido una tentativa o de planificar suicidio, pues no se visitaban por un especialista más que en un 20% de los casos. Con este protocolo se pretende que sea exhaustiva esta oportunidad de ser visitados por un especialista en un segundo momento y en el caso de los niños, además, de forma más intensiva y con un protocolo más de intervención psicológica en menos de 72 horas. Este es el primer elemento esencial. Es cierto que no ha habido dotación presupuestaria para que se haga pues, un tratamiento específico o unos programas terapéuticos especiales. En algunos centros sí que se han desarrollado. En San Pau había grupos terapéuticos para supervivientes de tentativas, los sigue habiendo. En otros centros se han desarrollado iniciativas individuales de tratamientos específicos o protocolos, por ejemplo, los pacientes de TLP, hay hospitales que tienen programas de pacientes con trastorno límite de personalidad y estos pacientes que han sobrevivido a una tentativa entran en esos programas. Pero el Código Riesgo-Suicidio no asegura que haya un tratamiento homogéneo de todos los casos, sino simplemente que se visite, que el paciente que ha sobrevivido a una tentativa tenga la oportunidad de que le vea un especialista en menos de unos 10 días. Y el segundo hecho importante del Código Riesgo-Suicidio es que el sistema público de atención telefónica, Sanidad Responde, el 061, llama a todos los pacientes al mes de este alta en el hospital. Esta atención pues, la hace una enfermera. Hemos formado a todas las enfermeras de Sanidad Responde, son cientos, no sé si 200 o 300 enfermeras, para que hagan una evaluación protocolizada del riesgo de suicidio con un instrumento de screening que es la mini interview. Y además de volver a reevaluar el riesgo, aseguran que se ha producido esa visita previa en los 10 días o 72 horas y se registra si se ha realizado o no. Esto nos permite hacer una evaluación de la calidad del programa de una forma independiente. Además, no lo hacemos solo los de salud mental, sino que es el sistema el que lo hace, ¿no? También, evidentemente, dan apoyo o si detectan un riesgo inminente, pues pueden incluso enviar una ambulancia a la casa o al lugar donde se encuentre la persona a la que han evaluado. Esto se produce en pocas ocasiones, pero las enfermeras lo hacen. La evaluación que hacen las enfermeras de salud de Sanidad Responde del programa es excepcionalmente positiva. O sea, no han encontrado prácticamente ningún caso en el que haya habido rechazo. Sí que hay algunos pacientes que no aceptan este seguimiento telefónico y se puede rechazar, evidentemente. Pero bueno, el sentimiento que tienen, yo he hablado con ellas, con la responsable muchas veces y se sienten realmente implicadas. Hemos conseguido algo que realmente habíamos perseguido desde hace muchísimos años y es de que el problema del riesgo de suicidio sea un problema de la salud pública en Cataluña, que no sea solo un problema de los de salud mental, que ya lo era, y por tanto es una respuesta del sistema. Esto yo diría que son los dos elementos esenciales del programa. Pasa a la siguiente. Pasa. Esto es, por ejemplo, pues un ejemplo de los factores de riesgo que las enfermeras de Sanidad Responde pues, evalúan de forma sistemática y registran en este registro cuando hacen la llamada o cuando cualquier persona llama a la atención telefónica del sistema de salud y se detecta que tiene una depresión o que tiene riesgo de suicidio. En esos casos pueden ser ellos la puerta de entrada, el inicio del proceso de la atención del riesgo de suicidio.
cosa que antes no se producía. La atención telefónica era pues muy voluntariosa, pero no estaba sistematizada, no había una formación específica ni una evaluación protocolizada del riesgo de suicidio. Y esto pues, es un aspecto positivo de haber implementado el Código Riesgo de Suicidio y que lo hace persistente en el tiempo. Pasa a la siguiente. Para resumir, ¿en qué situación está el Código Riesgo de Suicidio? El Código Riesgo de Suicidio se empezó en el año 2014, en una fase piloto, y desde el año 2015, finales de 2015, enero del 2016, está implementado en toda Cataluña. Es decir, todos los hospitales, todas las regiones sanitarias tienen la obligación de aplicarlo. La mayoría de la población, como sabéis, vive en la zona de la provincia de Barcelona, en la zona metropolitana. Los 7,5 millones de habitantes, pues casi 5 millones viven en esta zona, que por tanto es la clave. Pasa a la siguiente. Aquí podéis ver cuál es el resultado a julio del 2017. Hay 6.373 personas registradas, más de 7.000 episodios, algunos evidentemente hay un 10, 15, 16% que son repetidores, que hacen más de una tentativa. La mayoría son mujeres, 64%, 35% son varones. Solo hay un 10% de menores de edad. Y que son mayoritariamente mujeres, como podéis ver en la gráfica esta, ¿no? La mayoría de las tentativas son tentativas de riesgo, digamos, somático, riesgo médico bajo, y por tanto la media de estancia en el hospital es de un día, es decir, se altan, esto pasa, son sobreingestas mayoritariamente, y el momento en el que se registra el paciente en el Código de Suicidio es en el momento del alta, en el momento del alta hospitalaria, no en el momento de la atención. Por tanto, hay pacientes que después de salir de la UCI, de su ingreso en una planta de psiquiatría, es el momento en que se hace ese registro, porque, como he explicado, lo que intenta asegurar es un seguimiento ambulatorio post-alta para que tengan los pacientes que sabemos que tienen riesgo de volverlo a repetir, una oportunidad de una atención especializada. Pasa a la siguiente. Aquí tenéis el ejemplo de la escala Mini Interview, el módulo de evaluación de riesgo de suicidio, que es un módulo de screening. Evidentemente, cualquier especialista, cualquier residente evalúa muchos más factores de los que están aquí implicados, pero sí que nos permite que haya una evaluación de riesgo, de screening en todos los niveles sanitarios, y básicamente es si había una tentativa previa o una planificación suicida, el riesgo da alto, y este paciente, todo el mundo comienza a saber que tiene que verlo un especialista. También se registran los factores de riesgo asociados a cada una de las tentativas. Como veis, pues son factores estresantes y trastorno mental los que tienen mayor prevalencia, lógicamente, y la mayoría de los pacientes, casi un 70%, tiene 3 o más factores de riesgo de estos factores que se evalúan sistemáticamente y que se registran. Pasa a la siguiente. El resultado a día de finales de julio de este año es que el 60% de los pacientes que han sido introducidos en el Código de Riesgo de Suicidio se le hace esta visita y se registra que se ha realizado esta visita. No hemos conseguido que sean el 100%, ni el 80%, ni el 90%, al menos en toda Cataluña. Sí que hay áreas que tienen un 80 y un 90% de seguimiento. Lo que sí que os puedo decir es que cuando se hace el seguimiento, casi en el 90%, como veis aquí, 87,6%, se hace dentro del plazo que está establecido, 10 días para adultos y 72 horas para los niños. Y la atención telefónica se hace en el 90% de los casos. Esa llamada, conseguir contactar con los pacientes y hacer la reevaluación de riesgo, promocionar la continuidad asistencial y evaluar si se ha hecho la visita anterior, se hace en el 90%, y además dentro del plazo requerido también casi en el 90%. Pasa a la siguiente. Esta simplemente para que veáis que sí, cada año tenemos más tentativas de suicidio en Cataluña, porque cada año se registran más. Se está reduciendo la variabilidad que veis aquí. Aquí está la distribución por regiones sanitarias por años. Y ya veis, pues, por ejemplo, que en Barcelona en el año 2016 se registraron 2006 tentativas, y en Girona pues se registraron 131.
Y bueno, la población es muy diferente, pero en el año 2014 en Barcelona solo se registraron 332 y en Girona se siguen registrando más o menos las mismas. Es decir, en Girona seguramente hay que mejorar el registro porque la implicación de los hospitales, de los psiquiatras de allá, pues no es la misma que hemos tenido en Barcelona. Y estas variaciones no solo se podían ver entre regiones, sino también entre hospitales. Hay hospitales que registran de forma exhaustiva, por ejemplo el nuestro, que llevamos desde el año 2008 haciéndolo paralelamente, que hemos promovido que se haga este código de suicidio, y en cambio en el hospital de Tarrasa, que está al lado del nuestro, pues registra muy pocos casos. Y cuando se ven los datos, pues se ve que hay unas diferencias importantes. Pasa a la siguiente. No quiero aburriros con datos. Estos son los resultados de la atención telefónica distribuidos por años. Ya veis que bueno, el seguimiento telefónico es casi superior al 90-95% en todos los casos. Y esto es un éxito del programa que además creemos que bueno, aquí hay varios agentes que hacen las llamadas. EMSE es pues, el agente que lo hace en el Camp de Tarragona y en Barcelona Ciudad, y en cambio en el resto pues es Sanidad Responde. Pasa a la siguiente. Bueno, no voy a repetir las ventajas del código, pasa a la siguiente. Sí que quería hacer un comentario muy breve de cuál es la situación de la prevención del suicidio en Cataluña hoy. Yo coordino el grupo de prevención del suicidio del Pla Director de Salud Mental de Cataluña, en el que forma parte Víctor Pérez y responsables y entusiastas de diferentes hospitales, y que por primera vez también incorpora a usuarios. Hay una asociación en Cataluña que se llama VEUS, Voces, que está participando muy activamente en todas las comisiones de trabajo del plan director, también la Asociación de Supervivientes, por supuesto, y bueno, están aportando su punto de vista que es muy interesante. Lo que os puedo decir de nuestras prioridades hoy, bueno, ya habéis visto que el Código de Suicidio no es un plan global de prevención de suicidio, es un plan que afecta fundamentalmente a las personas que han tenido una tentativa. Y quiero resaltar que el 70% de los suicidas no han hecho tentativas previas y mueren sin que les vea ningún psiquiatra, ningún psicólogo. Esto es una evidencia. O sea, por mucho que nos empeñemos, que hay que hacerlo, en códigos de suicidio de prevención de tentativas, de personas que no repitan el primer intento, se nos van a seguir escapando la mayoría de los muertos. Nosotros desde el 2008 tenemos un registro también en colaboración con el Instituto de Medicina Legal de Cataluña mensual de todos los casos de nuestra zona. Una zona de 500.000 habitantes, pues nos tocan 7, 6, depende del año, por 100.000 habitantes, pues 20, 25, 30 muertos cada año, 2 al mes, que analizamos exhaustivamente, etcétera, etcétera, y sabemos que el 70% de estas personas no les ha visto un psiquiatra ni un psicólogo nunca, no han tenido la oportunidad, y que la mayoría de los casos también sabemos que tenían un trastorno mental porque en el registro de primaria pone que estaba tomando un antidepresivo, un ansiolítico, tenía síntomas depresivos, no tenía un diagnóstico claro en muchos casos, y aquí es uno de los elementos que nos estamos planteando, que necesitamos un plan global de prevención de suicidio que incluya pues, intensificar la intervención en atención primaria y después reducir la variabilidad y mejorar la calidad del código, que es otro de los elementos esenciales. Y por último, el otro elemento que nos estamos planteando es mejorar la intervención en jóvenes, en menos de 18 años. Hay un grupo específico, un subgrupo con especialistas de infantil, que está revisando qué intervenciones psicoterapéuticas son más eficaces para reducir la variabilidad y aplicarlas. También acciones específicas en niños que están en protección de la degaya, y, por supuesto, pues tratar de actuar en colegios, y aquí se está proponiendo adaptar la experiencia del SEILI, que es un proyecto europeo que tiene un montón de material traducido, etcétera, para poder actuar en prevención de suicidio, de conductas suicidas en los colegios, y en ese punto estamos ahora. Bueno, yo creo que me alarga un poco, pero... Sí, no te preocupes. Te voy a preguntar luego otro poco. Que, bueno, pues hemos pasado de la necesidad de una estrategia estatal en prevención del suicidio a la necesidad de una estrategia a nivel autonómico en Cataluña de prevención del suicidio.
que esperemos se pueda ver por lo menos no a corto, pero sí a medio plazo. Adriana viene de una comunidad autónoma con mucha experiencia en prevención del suicidio, probablemente yo creo que de las comunidades autónomas que mayor conocimiento tienen de los intentos o de la realidad del suicidio. Es una comunidad, es uniprovincial, es bastante extensa, es relativamente poco poblada, tiene 2 hospitales, uno enfrente del otro, lo han unificado en un complejo hospitalario, lo cual pues permite que sea más manejable, ¿no? Pues en comparación, yo que sé, con las redes sanitarias de la Comunidad de Madrid o de Cataluña, ¿no? Incluso también es más sencilla la coordinación entre distintas instituciones de la misma región, porque, entre otras cosas, prácticamente todas dependen de un mismo brazo. Cuéntanos un poco el protocolo, igual la parte, digamos, metodológica es la más accesoria, sino la de contenido, que es lo que se pretendía buscar y cuál es la valoración que haces tú del protocolo y en qué otras cosas andáis metidos ahora en Navarra. Pásame para pasar el Voy. ratón. Pero dejamos que te quite la esta y te ponga la tuya. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación por esta iniciativa tan buena, primer Congreso Nacional, de este tema que todavía estamos un poco verdes. Me había leído el Código Suicidio, pero realmente escucharlo, mi más fuerte enhorabuena por la implementación y por todo el esfuerzo que eso conlleva para una comunidad tan grande y la cobertura que tiene. Nosotros, como dice Antonio, somos una comunidad pequeña, uniprovincial, 640.000 habitantes, con unos servicios públicos sanitarios de alta calidad, y así son valorados también por nuestros pacientes. Llevamos en este tema del suicidio no más de 5 años y todavía estamos un poco más atrás, igual que otras comunidades, pero desde luego no dejamos de intentarlo. Vale. Lo primero que hicimos en el año 2013 y durante todo un año fue un protocolo de coordinación, un protocolo que nos dijeron que lo teníamos que hacer. Le llamamos así, prevención y actuación ante la conducta suicida. No es tal protocolo, es más bien una guía, pero le pusieron el nombre de protocolo. Se difundió en julio del 2014 y ya empieza a ser momento también un poco de revisarlo. ¿Cuáles son lo importante de este protocolo? Pues que nos creó un marco de colaboración. No teníamos nada previamente, excepto pues el conocimiento que los profesionales de salud mental sabíamos de nuestros pacientes y de los suicidios que nos íbamos encontrando a lo largo de la vida profesional. No había nada. No sabíamos, tampoco sabíamos ni conocíamos el perfil del suicida en Navarra. Esto tiene de importante que generó un primer documento de nuestra administración pública que centra el tema, que lo posiciona y que compromete a todas las instituciones del Gobierno de Navarra. Y ese es lo que más pues a favor tiene. Se elaboró a petición del Teléfono de la Esperanza, que dijo que no teníamos nada y se dirigió a Política Social para que nos agruparan en un grupo de trabajo multidisciplinar para poderlo llevar a cabo. A partir de él se genera una comisión de seguimiento que continúa actualmente, que vela por el cumplimiento de ese protocolo y que ahora le va a tocar hacer un plan de prevención. Este es el protocolo. Si meten en Google protocolo de suicidio Gobierno de Navarra, está en abierto y lo sacan, y el documento y los anexos. La estructura del documento, los 6 primeros capítulos no son diferentes, no son demasiado diferentes de la guía de práctica clínica del Servicio Nacional de Salud. Nos basamos en ella. Los siguientes capítulos, lo que se hizo ahí, con la colaboración de todas las partes intervinientes, fue escribir qué hacíamos cada uno de nosotros en este tema del suicidio. Lo hizo salud, en concreto salud mental, lo hizo educación, lo hizo servicios sociales, lo hizo atención en urgencias, 112, y lo hizo el Teléfono de la Esperanza. Pusimos cada uno lo que nosotros hacíamos. Y a partir de ahí, y esta es la riqueza que tiene el protocolo, escribimos cómo nos íbamos a coordinar en un momento dado ante una detección o una intervención de un caso, la coordinación y la comunicación entre los diferentes sistemas. Ese es el principal valor de este documento. Lo que es
bueno, es un conjunto protocolizado de actuaciones, tanto de prevención como de intervención ante la conducta. Intenta definir procedimientos homogéneos de actuación y, sobre todo, asegurar el seguimiento de los casos. Y ahí se posiciona el protocolo. Teníamos que seguir los casos que no lo estábamos haciendo, y establece formación necesaria para los profesionales. No había nada, y a partir de este protocolo se hacen líneas de formación para atención primaria, para salud mental, para policía, para educadores y orientadores. ¿Qué queríamos conseguir con este objetivo? Con este documento, 4 objetivos principales. Prevenir, por supuesto, la conducta suicida, intervenir, seguirla y coordinar los recursos. Y vamos a prevenir ¿cómo se nos ocurría que podríamos prevenir? Aumentando el conocimiento. No sabíamos, no teníamos mucho conocimiento de nuestra población que se suicidaba o que lo intentaba. Aumentando el conocimiento, sensibilizando a la población y a los profesionales. También había que sensibilizar a profesionales y mejorar la detección con algún tipo de escala que introdujimos en el documento. Y vamos a garantizar una intervención, una pronta respuesta al intento de suicidio, y ahora, después de 4 años, estamos en ello. Incluir a las personas del entorno. Las personas que formaban parte de este equipo de trabajo, pues nos ponían un poco en aviso que los allegados, las personas que se quedaban después de un suicidio consumado, no se les hacía demasiado caso, o por lo menos no se les ofertaba nada. Y lo tuvimos en cuenta e intervenir desde el ámbito más indicado. Queríamos garantizar la continuidad y ofrecer atención, como ya he dicho, y coordinar los recursos. Y vuelve a venir aquí la parte importante de establecer canales de comunicación entre los diferentes ámbitos intervinientes. El contenido del protocolo son los flujos, lo que le da valor y lo que seguramente justifica este protocolo, porque cada sistema tiene su propia actuación, pero sabemos que raramente interviene solamente un único sistema y que se establecen unos canales de comunicación que había que protocolizar, y elaboramos unos flujos. Ayer me hizo ilusión cuando en la mesa de primaria el médico de familia puso uno de nuestros algoritmos en su presentación, y pensé, mira, pues realmente la gente se lo mira y se ilustra con dibujos o con flujos que otros hemos trabajado. Esta es en principio la respuesta al documento, y como les digo, lo tienen en abierto. Conocemos nuestras acciones preventivas en Navarra vienen a ser un poco... Me voy a decir un poco más adelante para lo de... ¿Sigue? Pues muerto también, creo. Sí, bueno, espera un segundín. No, pinchando directamente. No, que me voy a ir hacia atrás, espera. No cansas. ¿Quieres que vaya Es que queríamos primero ponerle los datos, ¿verdad? O primero esto, ¿qué actividades en materia de prevención? O lo siguiente, casi mejor lo siguiente. Dice Andoni que nosotros somos una comunidad que conocemos ahora mismo ya las personas que se suicidan. Sí, aquí. Y efectivamente llevamos 4 años trabajando a un nivel de investigación muy básica en los suicidios consumados y las tentativas de autólisis. Esta es una gráfica de tasa recién obtenida de población navarra. El hombre, pues ya sabemos, como en todos los países occidentales, el hombre navarro también se suicida de 3 a 4 veces más que la mujer. Vemos una tendencia descendente en los hombres que en la gráfica parece muy exagerada, pero realmente no es significativa, y una ligera tendencia ascendente en la mujer navarra, pero que tampoco es significativo. Si superponemos la población navarra con la población española, nos encontramos que sí que es cierto que la población española tiene una disminución según los registros oficiales. Hasta el 2012 descienden los casos en hombres, descienden en mujeres, y a partir del 12 se produce un incremento altamente significativo. Aquí los autores nos están haciendo ver que los institutos de medicina legal de la Comunidad de Madrid y de algunas zonas de Cataluña se han incorporado a las bases oficiales, y nos ha parecido que han incrementado, pero no parece que haya sido así, sino que previamente no las estábamos recogiendo. Si hacemos un análisis por grupos de edad, esta es una gráfica nuestra que acaba de salir publicada. Interesantísimo ver cómo se desarrollan por grupos de edad la curva de los hombres. Prácticamente no se diferencia el varón navarro
nuestra muestra navarra del varón español, cuando bueno, pues está muy claro que a partir de los 65 años las tasas de los varones se disparan. Esto es una realidad en este país y que nos tendríamos que ir organizando. Y como la mujer tiene un crecimiento en todos los grupos de edad, y la mujer navarra a partir de los 45, antes de los 45 ha ido aumentando, pero después de los 45 se estabiliza y prácticamente no tiene variación en todo el periodo estudiado, que son del 2000 al 2015, que ya es bueno, pues un periodo en el que yo creo que ya podríamos seguir extrayendo conclusiones. Y bueno, pues un dato también importante, que tanto la población española como la navarra, el grupo varón de 25 a 44 años ha sufrido un descenso significativo estadísticamente y todavía más acusado en Navarra. Vale. Respecto al método de suicidio en Navarra, claras diferencias entre el hombre y la mujer, como ya lo sabemos. El hombre se precipita y se ahorca, bueno, más o menos de una manera más parecida, aunque lo haga más desde el ahorcamiento. Y la mujer se precipita con una diferencia impresionante respecto a la segunda causa, bueno, por excelencia femenina, como es el envenenamiento. Hay una frase por ahí que dice que la mujer cuando se suicida elige un método no violento, pero eso no se cumple en Europa y no se cumple tampoco en nuestro país. Eligen, ya sea en medio urbano o medio rural, nuestra población navarra, diferente método y con diferencias estadísticas, cuando además tenemos una población muy equitativa, distribuida entre los dos medios. La población urbana se precipita frente a la rural que se ahorca. Y también hay diferencia por grupos de edad. Los más jóvenes, por debajo de 24 años, vemos que se ahorcan, y los más adultos, a partir de 65, la gente más mayor, se precipita, ¿vale? Esto, bueno, pues también nos tiene que ir iluminando para nuestras medidas preventivas, y como los grupos de edad intermedios optan por los dos métodos más prevalentes. Luego hemos hecho un análisis y atención de las tentativas suicidas a través de una beca comisionada que nos dieron, y también hemos conseguido, de la misma manera que ya habíamos llegado a cierto perfil de la persona que lo consuma, ahora nos faltaba lo previo, puesto que sabemos que el intento de suicidio es un factor de riesgo tremendamente importante. Queríamos estudiar. Tampoco sabíamos nada de nuestras tentativas, no podemos saber ni tan siquiera cuántas tentativas al día estamos atendiendo en los hospitales, y de ahí que las estuvimos recogiendo durante un año, y a posteriori, a los 6 meses, hicimos un seguimiento de dónde estaban esas personas. Para ello elegimos un estudio de caso control. El caso eran las personas que venían a urgencias y eran atendidas, por supuesto, por psiquiatra, por intento de suicidio, y las comparábamos con personas que venían por otra causa. La intoxicación medicamentosa, como ya sabemos, era la principal causa por la que hacían los intentos. Llegaron a un 77%. Más mujeres, por supuesto, que hombres eran atendidos por conducta suicida, pero tuvimos la misma proporción en el caso de personas atendidas por otras causas. Tenemos más población femenina atendida en salud mental, esto es una realidad, pero no podíamos confirmar que realmente las mujeres lo estaban intentando más, cuando también las mujeres que venían por otras causas era la misma proporción, de 6 a 4. Nosotros hipotetizamos que además del sexo en el intento de suicidio tiene mucho que ver estar recibiendo un tratamiento en salud mental. Son personas mucho más vulnerables y que entran en crisis y seguramente lo solucionan de esta manera. Un dato, bueno, pues francamente alarmante fue que de la población que acudía por intento de suicidio, el 45% ya lo habían intentado, ya tenían antecedentes de hacerlo. Y otro dato, que no sé si es alto o es bajo, pero que ahí tenemos que poner nuestro foco de atención, es que el 37% de estas personas atendidas por intento, y lo hicieron con una letalidad alta. Letalidad alta, acabaron no salió bien esa vez, y es un 37%. Seguramente nosotros nos tendríamos que centrar ahí, en ese seguimiento y en conseguir la adherencia. Tuvimos un 14% de reintentos a los 6 meses, cuando fuimos a mirar qué estaba pasando con esos casos, un 14% de reintentos. 29 personas los volvieron a intentar. Este dato nos cuadra perfectamente con la literatura, que nos está diciendo que del 14 al 16
vuelven a intentar. Y a nosotros nos dio perfecto el dato para confirmar que las poblaciones en general se comportan de una manera bastante parecida. 2 personas en el periodo de seguimiento fallecieron por suicidio, lo que nos supone un 7%. De las que ya lo habían intentado, 2 fallecen. Encontramos muchos estresores, muchos más estresores psicosociales en la muestra de intentos que en la muestra de controles. Y destacaban problemas graves con personas cercanas, problemas al final de interrelación personal, crisis económica, estaba ahí, muy presente, y la separación de pareja como factor de estrés psicosocial. Un poquito más de la mitad, el 57%, estaban atendidos en salud mental. Cuando vinieron con el intento de suicidio, teníamos adheridos a nuestra red pública el 57%. Bueno, justos, muy justos. A los 6 meses fuimos a mirar otra vez y estaban el 78% atendidos. Habían ido a la consulta y quizás algunos también habían repetido, eso también lo contamos. Bueno, lo que nosotros pensamos aquí es que esa atención en urgencias, bien hecha, bien indicada, con una siguiente cita en tu centro de salud mental y te vamos a llamar y te vamos a seguir, genera una adherencia y sabemos que la adherencia nos puede estar previniendo una posible repetición. Luego nos metimos también con los diagnósticos y vimos que el riesgo de hacer un intento de suicidio era el doble para aquellos que tenían un diagnóstico, en primer lugar, de trastorno de consumo, en segundo lugar, adaptativos y en tercero, afectivos. Esto nos sorprendió porque pensábamos que nos iban a salir los afectivos en primer lugar, pero están aquí los consumos los más vulnerables. Muy bien. Perdón, la verdad es que es un gusto poder decir aquí en Madrid que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades más activas, yo diría que hasta proactivas en materia de prevención del suicidio y todo el mundo sabe que eso es porque se incorporó Mercedes a la Oficina Regional de Salud Mental. Eso lo sabemos todos, ella es muy humilde, va a decir que no, pero sabemos que eso es así y de hecho desde que se incorporó pues no ha parado de hacer cosas. Claro, sí que asusta un poco de todas las cosas que ha hecho, pues no, pero es un gusto poder escucharte todas esas actuaciones y bueno, y un poquito lo que podéis tener previsto en cartera de futuro. Bueno, pues muchas gracias, Andoni. No sé si eso es necesariamente una virtud y no es una cuestión de humildad, no, ni mucho menos de falsa modestia. Bueno, cuando nosotros pusimos en marcha el programa de prevención el del 12 de octubre, que nació, es un hijo del de Sant Pau, en Barcelona, obtuvimos resultados concordantes con los que se han planteado hasta aquí y bueno, pues esa puesta de resultados encima de la mesa conllevó el que desde la oficina efectivamente me pidieran incorporarme. Yo no contaba realmente con que pudiéramos tener en el plazo que yo pensaba que iba a estar en la oficina cuando me incorporé, que fue en diciembre de 2011, un plan de prevención del suicidio. Y entonces dije, no voy a esperar a tener un plan para hacer lo que hay que hacer, o lo que yo consideraba que había que hacer en función de la bibliografía de la que ya se ha hablado extensamente. Y lo que hice fue poner en marcha acciones que cubrían cada una de las dianas que se sabía tenían potencial preventivo en suicidio. Comenzamos por ir extendiendo progresivamente los programas del 12 y luego de la Fundación, en colaboración este último con el SAMUR, en una experiencia absolutamente enriquecedora que tiene muy buenos resultados, consistentes y concordantes con los que se han planteado previamente, en este caso en Navarra y antes en Cataluña. Iniciamos la atención ARSUIC. Nosotros teníamos una ventaja a la hora de implementar en relación con Cataluña y era que la provisión de los hospitales era en una inmensa mayoría única. Eso, aunque Madrid es una comunidad compleja y grande, nos ofrecía una gran ventaja. Y es que el dato del 20% de personas solo con seguimiento pues era o fue el primer objetivo que yo me planteé que teníamos que modificar. Y lo que hicimos fue
introducir en los contratos de gestión de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid la atención con esta prestación, que significaba básicamente que toda persona que hubiera hecho un intento de suicidio iba a tener una cita ambulatoria en el centro de salud mental en menos de una semana. Ese porcentaje fue creciendo a lo largo de todos estos años, desde 2012, y arrancamos con un 20%, como ya se ha dicho previamente, en el estudio de Ayuso del 2008, y estamos en este momento en un grado de implantación de la prestación. La implantación es del 100%, porque efectivamente es vinculante para todos los hospitales, pero supera el 90% el número de personas que en este momento tienen citación con esas condiciones. Eso me supuso, bueno, pues no precisamente que me dieran el premio Naranja el año en que se inició, pero es cierto y creo que de ello me siento especialmente orgullosa, que los profesionales, cuando un porcentaje muy amplio de ellos, cuando vieron que no era una avalancha lo que venía, porque la estimación de las tentativas, cuando está bien hecha, no es excepcional que haya incremento. El problema era que no había un registro suficientemente bueno, pero tanto las tentativas como el suicidio en términos de tasa no ha tenido fluctuaciones significativas, y eso es algo que ningún estudio en España ni en ninguna comunidad autónoma ha refutado. Bien, además de ese planteamiento de mínimos que os acabo de ilustrar de una manera muy escueta, hicimos otra serie de acciones que consideramos importantes en edición de guías para facilitadores sociales, para profesores, fue la última de ellas, abordando el riesgo específico en adolescentes, que cuantitativamente es pequeño, como sabéis, pero que sin duda es un precio que es inasumible en cualquiera de los casos, y que además está experimentando un ligero incremento en lo que tiene que ver con tentativas en población adolescente, como decía. Además de esas guías, implementamos 2 ediciones de campaña de prevención de la depresión y secundariamente del suicidio, con dípticos, con cartelería, al modo en el que se había planteado el primer programa de Sant Pau, con una adaptación a nuestro ámbito y masiva, con, como digo, esas 2 ediciones. Y además, el otro gran objetivo que nos planteamos dentro de la ordenación de nuestro sistema era la formación a profesionales de atención primaria inicialmente, que ha supuesto la edición primero bimensual y luego mensual desde el año 2012 de detección e intervención en el riesgo para enfermeros y médicos de atención primaria, que luego ampliamos al SUMA, a nuestro sistema de atención extrahospitalaria, y a los servicios de urgencias. Además, estandarizamos el modo en el que el riesgo debía de ser evaluado en los servicios de urgencia, con un checklist, y supervisamos más estrechamente y mejoramos, en la medida en que esto era posible, el riesgo de suicidio en unidades hospitalarias. Dicho todo esto, una de las acciones últimas que planteamos fue una dirigida a población general, en la que queríamos que pudiera ampliarse el impacto relativo al enemigo a batir, que es el tabú social, y es un spot de 90 segundos que luego le pediré a Andoni que, si es posible, lo ponga, pero antes sí que quería adelantaros algunas cosas. La primera de ellas es que la evaluación del ARSUIC, más allá de su implantación, que es la que os he dicho, de más del 90%, no está finalizada, pero está muy avanzada y arroja resultados que tienen que ver con que el porcentaje se invierte, y que si antes teníamos solo el seguimiento del 20%, ahora mismo el seguimiento del 20% en términos de citación. Ahora mismo tenemos la citación de casi el 100%, pero tenemos personas que rozan entre el 20 y el 25%, que teniendo esa citación no acuden. Esa es una de lo que algunos consideran una debilidad metodológica de la acción. Yo creo
que es un precio asumible para el resultado que pretendemos obtener. Porque no es lo mismo desde ningún punto de vista, ni profesional, ni técnico, ni ético, que una persona libremente no acuda a una citación que el sistema proactivamente le da, a que no tenga esa oportunidad. Creo que es una diferencia muy importante. Y digo que es eficiente porque la evaluación que hemos hecho, tanto de los dos programas que os acabo de comentar, el del 12 de octubre como el de la Fundación Jiménez Díaz, como la citación ARSUIC, exclusivamente la citación ARSUIC en al menos 2 hospitales de la Comunidad de Madrid de diferente población y en ese sentido además de diferente tamaño, de diferente nivel, como se hablaría en nivel de gestión. Uno de ellos es La Paz y el otro es el Príncipe de Asturias. Los resultados que es la evaluación de esa exclusiva citación en menos de una semana nos está arrojando ella sola disminución del porcentaje de repetición de intentos de suicidio de un 25%. No se trata, en la evaluación, de comparar hospitales, sino de hacer un análisis de componentes y de saber qué es lo que puede estar marcando la diferencia y conocer cuál es la magnitud de esa diferencia. Y los resultados nos dicen que es muy probable, era algo que ya habíamos hablado en ocasiones, vamos, en concreto con Víctor lo habíamos hablado, es muy probable que la proactividad del sistema y la inmediatez en los primeros, por supuesto en la primera semana y en los primeros meses, sea algo que marque la diferencia en la reducción del riesgo de la repetición en los intentos. Que es verdad, como ya se ha dicho previamente, que es el factor que mejor predice la repetición. Para lo otro, había elegido otra línea de acción, que es la que os he comentado muy someramente, en relación con la mejora de la detección del riesgo en el nivel de atención primaria y en la intervención del suicidio en crisis con el SUMA. De hecho, hoy no la veo por aquí, pero seguro que muchos la conocéis, Teresa Pacheco, es una compañera nuestra del SAMUR que en la formación que hemos dado a los compañeros de primaria y en este caso a los del SUMA, pues ha sido una persona fundamental por su conocimiento en esta intervención del suicidio en riesgo. Futuro. Además de terminar la evaluación que os adelanto o que os he adelantado en resultados, ahora dentro del plan de salud mental que estamos finalizando en su elaboración, tenemos una línea específica que va a ser la estrategia de prevención de suicidio con la ampliación de acciones que tienen que ver con la mejora, sobre todo en la atención a menores, pues por su especial vulnerabilidad, y algunas otras acciones relacionadas, entre otras, con la atención a los supervivientes de manera sistemática, a los supervivientes, a las personas que han tenido familiares o allegados fallecidos por suicidio, que creo que es probablemente una de las, como escribí en algún momento, una de las deudas pendientes que no podemos dejarnos en el camino, más allá de datos de gestión y numéricos necesarios, pero que desde luego no son lo único. Las personas en última instancia es lo que nos dejamos en el camino. Y luego pues la actuación ya no solo del modelo de intervención en crisis, sino la identificación de las distintas poblaciones con riesgos diferentes para, pues aquí se hablaba de diagnósticos, el trastorno afectivo yo creo que está razonablemente atendido con los modelos de intervención que se tienen. Creo que ahora tenemos que ir, en algún caso, a otras poblaciones de riesgo, como trastornos de personalidad, por ejemplo, en cuanto a diagnóstico se refiere, o algunas otras con riesgos de exclusión específicos, algunos de ellos psicosociales, otros identitarios como población LGTB, otros, por ejemplo, población inmigrante, por el riesgo que supone de aislamiento o de desarraigo, de todos conocido. En definitiva, ahora tenemos que ir a dar un repaso sistemático del resto de factores de riesgo, digamos, extrasistema, aquellos más específicos que nos definen poblaciones de riesgo
diferentes. He intentado ser muy rápida, Andoni, y... No hay ningún problema. Bueno. Este es el vídeo al que se ha referido. Querido Pepe, para mí siempre tuviste cara de llamarte Pepe. Que hicieron dentro de la campaña de concienciación. Querido Pepe, para mí siempre tuviste cara de llamarte Pepe. Llevo tiempo queriendo decirte unas palabras. Cada día de los casi 40 años que han pasado desde aquella vez que nos cruzamos. Y tiene gracia, porque si nos viésemos ahora no te reconocería. Un vagón de metro llegando a la próxima estación. No puedo recordar dónde iba, pero sí la idea que estaba fija en mi mente. Quitarme la vida y acabar con todo. Y ahí estabas tú, en aquel vagón mirando de reojo el libro que sostenía entre mis manos. Y no sé muy bien por qué, me recomendaste otro libro de aquel autor. Decidí comprarlo. Total, ¿qué más daba marcharme hoy o mañana? Pero luego vino otro día más y otro. Es imposible que tú lo recuerdes, pero para mí aquel fue el mayor regalo que jamás me ha hecho nadie. ¿Leer? Pensarás, yo prefiero llamarle futuro. Unos 14.500 amaneceres con el olor de un nuevo día. Bueno, eso y ver a nuestro país ganar su única estrella. Eso sí que es grande. ¿Te imaginas habérmelo perdido? Seguramente aún andes por ahí regalándole una vida a alguien, recomendando un libro o deseando un buenos días. Justo ahora, cuando más ganas tengo de quedarme, noto que la vida ya me está diciendo hasta aquí lo que había para ti. Y no puedo irme sin decirte que fuiste, eres y serás aquel inconsciente desconocido que me enseñó a amar la vida. Bueno. Impresionante. Vamos a dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más. No estaba prevista que la mesa se nos agotase tan pronto porque teníamos más material, pero si no, no enlazamos con la siguiente y no cumplimos el horario. Muchísimas gracias a los tres participantes y ahora de seguido que suben los otros tres.